Bueno, hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta segunda reunión conjunta. Mi nombre es David, trabajo en el Hospital de Basurto y voy a ser el moderador de esta mesa que abre las jornadas de enfermería. En principio, en primer lugar, quería agradecer a todos los asistentes al Congreso y especialmente a la gente que aporta sus trabajos y sus presentaciones, porque creo que, a pesar de ser muy importante la labor que hacemos todos los días en nuestras unidades, tan importante o más es sacarla a la calle, darla a conocer, y es en sitios como este en los que, presentando los trabajos y compartiendo nuestras experiencias, hacemos que nuestra profesión crezca y se haga grande. También quiero agradecerle a nuestra compañera Mercé el esfuerzo que hace día a día para que se nos reconozca, que sé que se le ocurra y sé que hace mucho más de lo que puede. Bueno, sin más, vamos a empezar con el primer trabajo. Lo presenta la propia Mercé y nos habla de la puesta al día sobre el perfil y especialización de enfermería en electrofisiología y estimulación cardíaca. Sabe que tenemos 15 minutos para cada trabajo y luego haremos una pequeña ronda, al finalizar las 4 ponencias, haremos una pequeña ronda de preguntas y un debate. Sin más, Mercé. Vale, buenos días. Bueno, vamos a ir directamente al tema. Os agradezco a todos que estéis aquí hasta ahora y vamos a ir directamente al tema. A ver. Vale. Bueno, seguimos un poquito con el tema que el año pasado expuse, que era un poquito el tema del perfil y de la especialización. Vamos a ver cómo estamos ahora mismo. ¿Para qué queremos este perfil y esta acreditación? Pues básico. Nuestra labor es garantizar una calidad asistencial al paciente, darle una atención integral con eficacia y en todos los trabajos, en todas las tareas que realizamos día a día en nuestras jornadas laborales. Esto se ha de hacer con criterios de eficiencia y de calidad, conformando un perfil específico como es el nuestro, y hemos de mantener una cualificación y una capacitación continua. ¿Para qué? A ver, seamos sinceros. Se ha de mantener en su puesto de trabajo a toda persona, a toda enfermera o enfermero, mediante una acreditación sería lo ideal. Todas estas personas que están formadas en la unidad con una experiencia de años basadas en el trabajo y en la formación. Y habríamos de impedir que la experiencia y la formación estén por detrás de los años de antigüedad o de otras circunstancias. ¿Qué entendemos como perfil? Pues un perfil es un conjunto de capacidades que tenemos todos, unas competencias que hemos ido adquiriendo, que las comportan el trabajo nuestro del día a día, y ello nos hace desarrollar nuestro trabajo en las mejores condiciones, y todo esto lo tenemos con una formación adecuada, con una experiencia y con unas habilidades que hemos ido adquiriendo a lo largo de los años. No es una cosa estática, es una cosa dinámica, es una cosa que evoluciona continuamente. La tecnología evoluciona cada día y nosotros hemos de estar al día. Y esto nos requiere un tiempo extralaboral y, evidentemente, el tiempo intralaboral, una dedicación absoluta. ¿Qué tipo de conocimientos y competencias nos referimos? Pues hemos de tener amplios conocimientos en electrocardiografía y en arritmias. Hemos de conocer y entender las patologías que estamos tratando en nuestras unidades. Hemos de saber de los procedimientos, cómo se desarrollan y prever cuál es el paso siguiente para poder atender todas las necesidades médicas y del paciente. Hemos de conocer los fármacos específicos que utilizamos, la farmacocinética de los mismos, los efectos secundarios, saber cómo actuar ante un efecto adverso. Tener los antídotos. Hemos de conocer los materiales, que todos sabéis que hay una amplia gama de materiales que cuando entramos el primer día en el laboratorio nos suenan a chino. Catéteres, electrodos, marcapasos, introductores, elementos para hacer punciones transeptales, etcétera, etcétera. Hemos de entender también, tener mínimos conocimientos de aparatos específicos de laboratorio, como son los polígrafos, como son los estimuladores cardíacos, los generadores, los programadores, los navegadores, unos mínimos conocimientos, aunque hayan médicos, pero nosotros también es nuestro deber tener una mínima formación. Hemos de saber prever las posibles complicaciones que pueden tener los pacientes que tenemos en la sala, cómo tratar esas complicaciones y qué material y qué recursos, tanto materiales como humanos, hemos de disponer y saber cómo localizarlos.
Hemos de conocer todo el material quirúrgico y de instrumentación. En muchos laboratorios nos dábamos una enfermera y un médico para hacer los implantes. Eso implica que hay que tener un conocimiento del instrumental y también de cómo manejarse en el ámbito quirúrgico. Ahora vamos por la acreditación. Esta definición de acreditación está sacada de la acreditación de electrofisiología en electrofisiología de la SEC. Es una definición literal que dice que la acreditación es hacer digna de crédito alguna cosa o probar su certeza, que es voluntaria, su finalidad es incentivadora y siempre el objetivo es mejorar la calidad asistencial. Se han de elaborar unos estándares que han de ser creíbles y con capacidad de generar consenso y que esos estándares han de ser los óptimos, han de ser los mejores. Esta actividad acreditativa ya ha de estar puesta en marcha siempre en el centro y tener la autorización de la comunidad autónoma correspondiente. Todo esto empezó un poquito a elaborarse en 2013, cuando Pilar Cabrerizo, que fue mi predecesora en la vocalía, pensó en elaborar un mapa de la situación de enfermería en los hospitales de España. Entonces, lo que se trataba era pasar una encuesta voluntaria, evidentemente, y que todo el mundo respondiera a unas variables: qué tipo de hospital trabajaba, si era público o privado, qué días de dedicación habían, qué hacían, si colaboraban en estudios, bueno, muchas variables. Y el objetivo simplemente era ver qué estaba haciendo enfermería en las unidades de arritmias de todo el país. Ya en 2014, en Girona, ya se habló de un proyecto de trabajo para realizar este documento de perfil de enfermería, especialista en arritmias y en estimulación cardíaca. Y ya el año pasado, en 2015, ya teníamos las encuestas hechas, ya Pilar mostró los resultados y ya empezamos en un día como hoy, se hizo en la sala una votación a mano alzada de cómo queríamos la acreditación. Se hicieron dos preguntas: si se quería hacer de manera conjunta o separada, una acreditación para electrofisiología y estimulación o una para cada sección. También se preguntó por qué sistema de acreditación queríamos optar, si por examen y méritos y una acreditación indefinida o presentando méritos y reacreditación cada X años, eso a determinar. Ese mismo año, como la votación fue en la sala a mano alzada, pasé una circular a través de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología a todos los pertenecientes al grupo de trabajo, de las únicas personas que puedo obtener su correo electrónico, para hacer esas mismas preguntas y dar oportunidad a todos los compañeros que no habían podido asistir a la sala. La respuesta fue, o sea, no hubo demasiada respuesta, pero sí que puedo decir que coincidió exactamente con la votación que se hizo en la sala a mano alzada, y el resultado fue que la mayoría querían una acreditación conjunta y el sistema por examen y méritos con acreditación indefinida. Los pasos a seguir para llevar ya adelante este proyecto han sido un poquito seguidos conforme al modelo de hemodinámica. Sabéis que ellos ya tienen el documento elaborado, que les está funcionando bien, les ha costado unos años, porque todo cuesta, todo es lento y todo son muchas horas de tu vida extralaboral. Pero bueno, el guión sería este: primero elaborar un guión del documento perfil y de acreditación, desarrollar este documento elaborando un documento marco, presentar este documento a las secciones de estimulación y electrofisiología, que este documento sea aprobado por la SEC y presentarlo finalmente al Ministerio. Hemos hecho ya el primer punto, que es un poquito el guión, cuyo título sería este que veis aquí: Perfil profesional del personal de enfermería en electrofisiología y estimulación cardíaca y sistema de acreditación de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología y de las secciones de electrofisiología y estimulación cardíaca de la SEC. Es muy largo, pero son palabras muy largas. Y el índice, los 6 puntos principales serían estos que veis aquí delante: unos antecedentes y una justificación. El segundo punto serían las funciones de enfermería en las distintas sedes de la unidad de arritmias. El tercero, el programa de la acreditación. Luego, las normas para modificar el documento y, bueno, ya bibliografía y anexos. Estos 4 primeros puntos son muy extensos, no he puesto todos los subapartados, pero esto solo es una idea general de cómo en principio iría el documento. Ahora, para realizar el desarrollo del documento se necesita un grupo de personas. Esto no lo puede hacer una persona sola porque no acabaría ni en la jubilación.
y se trata de que haya un consenso de opiniones, no que sea la opinión solo de una persona. Para realizar este grupo se ha pasado una circular también a todos los miembros asociados al grupo de trabajo y los requisitos que se han pedido es que fueran miembros del grupo de trabajo de electrofisiología y estimulación, que aportaran un currículum y que expresaran cuáles eran los motivos que tenían para formar parte de este grupo. Se han enviado las circulares, han habido respuestas. Ahora estoy empezando a contactar con estas personas. ¿Y qué nos queda? Pues empezar a desarrollar este trabajo en grupo. Nos queda mucho trabajo, nos quedan todos estos puntos, pero de momento estamos ya en marcha. Ahora os quiero un poquito así rápidamente hacer un repaso de la participación que ha tenido enfermería. Todo esto, todas estas cosas han motivado que hayamos llegado al punto de querer elaborar este documento. La participación ha aumentado gradualmente en los últimos años. Vemos que del 2005 al 2014, en la reunión de electrofisiología, la participación de enfermería pasó de 1 hora y media a 7 horas y media. Y en estimulación, de no haber nada, a haber 3 horas 30 en el 2014. El año pasado se realizó la primera reunión conjunta. Ya no podemos hablar en estos términos, pero sí podemos decir que hubo un 30% de las inscripciones que se hicieron al Congreso entre médicos y enfermeras, un 30% fueron de enfermería. Esto también es un gran indicador de nuestro interés. Y las sesiones que se realizaron el año pasado, no voy a entrar en detalles, os lo miráis, pero si veis todas las salas, hubo entre 130 y 140 asistentes, entre 120 y 140 asistentes, de los cuales el 50% pertenecían al colectivo de enfermería y el otro 50% aproximadamente médicos, técnicos, otras especialidades. Los talleres estuvieron llenos por la tarde, un viernes por la tarde, y además hubo gente que no pudo asistir. Teniendo en cuenta que es un viernes por la tarde final de congreso, también hay que agradecerlo. ¿Qué necesidades tenemos? Aumentar el número de asociados en la Asociación Española de Enfermería. ¿Por qué? Porque aumentando el número de asociados hay más facilidad para aumentar el número de componentes del grupo de trabajo. No podéis ser componentes del grupo de trabajo si no estáis en la asociación. Es muy fácil, es entrar en la web de enfermeriacardiología.com. Esta es la nueva web que tenemos. Es pinchar en el desplegable de la EC. Aquí abajo saldrá para la inscripción de los socios. Una vez tengáis esto hecho, os pedirán los datos personales, la actividad, opción, los datos bancarios y ya ahí, una vez tengáis esto hecho, pincháis en grupos de trabajo, y también tenéis cómo hacer la solicitud. Son 42 euros anuales de cuota. Es una cuota que hace años que se mantiene. Es menos de 1 euro a la semana. Ya sé que muchos tienen otras prioridades, pero bueno, quien pueda permitírselo, yo creo que vale la pena invertir 42 euros anuales en esto. El destino de estos fondos de las cuotas realmente se saca mucho provecho y realmente somos una asociación bastante justa de recursos, ¿no? Porque con estos 42 euros anuales se organiza el Congreso Nacional de Enfermería, se publica la revista de enfermería, se montan las mesas redondas en el Congreso de la SEC, se fomenta la investigación, se premian los trabajos en el Congreso Nacional de Enfermería y además se obtienen descuentos especiales toda la gente que esté asociada y a los estudiantes en el Congreso Anual de Enfermería. ¿Por qué? ¿Por qué insisto tanto en todo esto? ¿Por qué tenéis que estar en el grupo de trabajo? Porque es que si no, no hay manera de contactar con vosotros. O sea, yo os veo ahora, pero si no tenemos vuestros mails, yo no puedo contar con vosotros. No es fácil, no es fácil la comunicación. Si vosotros estáis en el grupo de trabajo, la asociación tiene vuestro correo electrónico, yo no, y siempre que quiero contactar con vosotros lo hago a través de ellos. Todo es tema de privacidad de datos y me parece perfecto. ¿Por qué también es importante que estéis en el grupo de trabajo? Pues para dar prioridad, tenéis siempre prioridad en la participación activa en los congresos, evidentemente. Estar en el grupo de trabajo significa una mayor implicación y hay también mayor prioridad para participar en los proyectos que organicemos. Bueno, nuestro futuro, como siempre, es conseguir la acreditación, obtener el reconocimiento de la institución hospitalaria y obtener una prioridad en el puesto de trabajo. Y nada más que agradecer al comité organizador, agradeceros a todos vosotros que estáis aquí, a las dos secciones. Y eskerrik asko, muchas gracias a todos. Ya estoy.
Bueno, muchas gracias, Mercé. Vamos a dar paso a la segunda mesa o a la segunda presentación. Nos va a hacer la presentación de cómo preparar el examen de acreditación para la ERA Juan José de la Vieja Alarcón. Muy bien, muchas gracias. Lo primero, agradecer al comité que me deje dar esta charla, pues yo creo que es una cosa importante e interesante para nosotros y para nuestro currículum. Os voy a dar una serie de, digamos, directrices de cómo podemos prepararnos el examen de acreditación de la ERA. ¿Cuánta gente tiene pensado presentarse este año al examen? Pues vaya éxito. Bueno, pues para sucesivas ediciones un poquito os voy a contar lo que debemos hacer. Lo primero es decir para qué nos sirve este examen. Pues yo creo que es una pregunta de millón, porque no tiene ninguna validez en nuestro país, no vale para nada. Me arrimo más. ¿Así? ¿Sí? Lo primero es decir, ¿para qué nos sirve este examen? Bueno, yo creo que es una pregunta del millón, ¿no? Porque bueno, no tiene ninguna validez en nuestro país, no sirve para nada, ni para bolsa de trabajo, ni para la hora de pedir plazas en el hospital, ni para nada. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Es otra pregunta del millón, ¿no? Pues bueno, yo personalmente creo que es un reto muy importante para la enfermería, es una satisfacción personal, es la oportunidad de crear una enfermería súper especializada en este campo y una oportunidad de ponernos al día y demostrar los conocimientos, nuestros conocimientos en el día a día. Si nos metemos en la página de la Sociedad Europea de Cardiología, encontramos más o menos un listado de las preguntas que nos pueden hacer en este examen. Vemos que hay preguntas de todo tipo. Es un examen de dispositivos y incluso nos meten preguntas de electrofisiología, de farmacología y alguna pregunta de algún proceso legal. Si seguimos indagando en esta web, encontramos una lista que nos sugieren que leamos, en la que aparecen una serie de libros bastante gordos y difíciles de leer, a mi entender, como son el Lembogen y los otros tres, que ni los he encontrado. Yo, personalmente, no me he leído ninguno de estos libros, dicen que el Lembogen está bien, pero no os puedo decir más. Lo que yo creo ya que sí es importante, echarse un vistazo, un repasito, son estos tres libros, los de Step by Step, que son unas guías ilustradas, son bastante interesantes, porque son muy fáciles de leer, de entender. Yo he leído el primero, los otros dos no he tenido oportunidad, pero te explican toda la serie de algoritmos y demás. Estos otros tres libros, que también están muy bien, merece la pena, son muy finitos, los de Tom Kenny. Yo me he leído personalmente el de resincronización cardíaca porque es un poquito el resumen de los dos anteriores. Y ahora vamos lo que sí es verdaderamente importante. La ley de Ohm, la ley más importante de la electricidad. Esta es una pregunta segura del examen. Hay que tener mucho cuidado con las unidades en las que nos dan, porque luego probablemente tengamos que convertirlas. Por eso es importante llevar una calculadora. Y todos, igualmente, el cálculo de la longevidad. Es otra pregunta segura. Yo esperaba que me la pusiesen y fue la número 130, o sea, sin oportunidad de computar. Es importante también ver los datos que nos dan, en qué unidades están, porque probablemente seguro tengamos que volver a cambiarlos. ¿Qué es importante? Pues tener claro los modos de estimulación, el VVI, el DDD, el VDD, los resincronizadores, la programación de resincronizadores, los periodos refractarios, los cegamientos, las relaciones que hay entre ellos, la suma de uno con otro que nos dé otro dato distinto. Por ejemplo, el del periodo refractario auricular total es la suma del refractario auricular, postventricular y el AV. Y luego la regla del 60.000 para averiguar la frecuencia máxima de seguimiento. Esta fue una pregunta que me pusieron el año pasado. ¿Qué tenemos que seguir teniendo claro? Todos los algoritmos, los cambios automáticos de modo, el ventricular safety pacing, cómo funciona, en interpretación de un trazado, las taquicardias medidas por el marcapasos y qué algoritmos se utilizan para quitarlas, el algoritmo de histéresis, las rampas del sensor, las autocapturas, también hay trazados de autocaptura, de cuando hay fallos de captura. También tener claro en DAIS y resincronizadores cómo sensa cada casa comercial las taquicardias, los contadores de estas taquicardias, las terapias antitaquicardia pacing, las rampas y demás, el decay delay a la hora del sensado, los algoritmos de discriminación de TSVs también son muy importantes. Varias preguntas fueron el año pasado de discriminación de algoritmos, de taquicardias supraventriculares. Tenemos que seguir teniendo claro en resincronizadores la estimulación anódica, los algoritmos que existen de aumento del ventricular pacing, la configuración de los vectores entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y luego una pregunta que también es importante es la colocación del ventrículo izquierdo. Nos ponen
una serie de proyecciones en las que nos dan un electrodo colocado en el ventrículo izquierdo y tenemos que decir en qué cara está, si en la cara lateral, si está anterior, si es posterior. Y luego, dos que son importantísimos y que son fundamentales a la hora de estudiar este examen. Son esenciales, que son el libro de la ERA de estimulación y una aplicación de iTunes, que solamente está en iTunes, el Cardiac Device, que es verdaderamente el interfaz en el que tú realizas el examen, porque ya no se hace como unos años en papel, sino que lo realizas en un iPad que luego no te dejan llevarte a casa. Vamos a ver un poquito cómo funciona el libro de la ERA. Es un libro en papel, que no es difícil conseguirlo, ¿vale? Tenemos una serie de contenidos, tenemos preguntas de marcapasos, de DICE y de resincronizadores, divididos en 3 secciones. En un principio en el libro lo que nos da un poquito son una serie de conceptos básicos a la hora de periodos refractarios, de refractarios ventriculares, cegamientos, de AVs y demás, qué significan. Y luego ya, si nos metemos a ver qué tipo de preguntas hay, pues lo que tenemos es una introducción y una programación del dispositivo. Nos hacen una pregunta con una serie de respuestas y nos dicen cuál es el problema, ¿vale? Y una resolución de este problema explicándolo en el mismo trazado y una serie de comentarios finales que nos pueden aclarar aún más lo que ha ocurrido en ese trazado que nos han puesto. Y luego tenemos la aplicación de iPad o de iPhone, de lo que sea, el Cardiac Device, que es una aplicación muy importante, la verdad es que es muy gráfica y está muy bien probarla, en la que lo mismo parecido al libro de la ERA, nos lo dan pero en formato electrónico. Tenemos un caso, una descripción de un caso, y a la derecha tenemos una serie de información que nos dan adicional, pues electrogramas intracavitarios, programación, nos dan un electro, una radiografía de tórax y otra serie de parámetros más extensos. Nos ponen, si clicamos en estos de la derecha, en los iconos de la derecha, nos dan el electrograma o lo que sea necesario para esa pregunta, vemos qué es lo que ocurre, nos vamos a Question y tenemos la serie de preguntitas. Una vez que cliquemos, nos dirá si es correcta o no y nos da un comentario del caso, en el que nos explican un poco cuál es el caso y la explicación de por qué es la correcta. Realmente, en el examen, cuando lo realizas, no te dan tantísima información. O sea, no tienes el electro, la programación, el electro de superficie, la radiografía de tórax y más información. No, probablemente nos pongan la pregunta y nos den solamente unos electrogramas intracavitarios o un electro. O sea, bastante justa la información. ¿Qué debemos seguir estudiando, aparte de todo lo anterior, de leernos un poquito esos libros, de practicar con la aplicación y demás? Pues es importante también la anatomía, pero anatomía relacionada con todo, tanto anatomía propia del corazón como anatomía relacionada con los sistemas de navegación. Preguntas fueron, pues tipo la imagen de la derecha, nos dan una aurícula izquierda con una serie de puntitos donde han realizado radiofrecuencia y nos dicen qué estructura es la que se ha ablacionado, pues en este caso venas pulmonares, pero igual puede ser un istmo, cabo tricuspidio, lo que sea. Es importante saber las estructuras que componen cada aurícula, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de la derecha, el tendón de Todaro, donde está el seno coronario, es posterior, es anterior, las venas cavas y demás. ¿Qué tenemos que seguir sabiendo de anatomía? La anatomía fluoroscópica también es muy importante porque nos van a poner una radiografía en la que hay una serie de catéteres colocados y pueden preguntarnos dónde están colocados esos catéteres. Por eso es importante tener bastante clara la anatomía en sus distintas proyecciones, ¿no? Otra cosa importante, y que han caído varias preguntas también, a mí el año pasado me brillaron, las guías clínicas europeas, tanto las de resincronización y estimulación como la de diagnóstico y tratamiento de los síncopes. Hay que leérselas. Importante también estas mismas guías, los diferentes estudios que salen en cada una de ellas, el Miracle, el CAER, el Reverse, el MAD y CRT, todo, porque nos pueden preguntar qué criterios de inclusión tiene cada estudio o este criterio de inclusión a qué estudio corresponde, las diferencias que hay entre unos y otros, cuál es el que tiene mayor número de pacientes y demás. Electrocardiografía, también muy importante, relacionada con todo, bradicardias, taquicardias, qué modo de estimulación tenemos en ese electro, los vectores de la estimulación del CRT, si estimula qué, o sea, digamos, qué eje tiene, si es de ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, no sé, fallos de posibles modos de estimulación, como el que veíamos en la primera pregunta, en el que teníamos que se había cambiado el electrodo, el ventrículo se había enchufado en la aurícula y demás.
resolución también de estos electrodos de superficie. Bueno, los pueden poner, además son muy escuetos con la información porque pueden darte solo una tira de ritmo que no sabes si es V o un sub. En este caso lo que tenemos sería un síndrome de marcapasos porque tenemos el ventrículo a su bola y la aurícula sinusal también a su bola. Seguimos con más electrocardiografía, o sea, electrocardiografía pura. En este caso, joder, ves este electro y dices, joder, si lo miras un poco, evidentemente, pues parece una FA preexcitada, ¿no? Porque hay diferencias en el RR. También lo que os comentaba antes, la relacionada con los resincronizadores, de estas caen bastantes preguntas, como por este caso la estimulación anódica, que es muy importante saberla y cómo funciona y cómo es. Otro ejemplo de electrocardiografía, pongo mucho de electrocardiografía porque es que pusieron bastantes preguntas de electros, entonces nos pueden poner, y lo que os decía, muy poca información, nos dan 3 derivaciones y nos pueden decir que qué tipo de flúter es, si es atípico, si es típico horario o antihorario, si es una taquicardia de una vena pulmonar, si es una fibrilación auricular, pues solamente tenemos esto, pues nos apañamos con lo que podamos. En este caso podríamos decir que es un flúter auricular típico por ser positiva en cara inferior y nos imaginamos que V1 será positiva. Lo que sí es también muy importante, y es en lo que se basa el examen, es en la interpretación de trazados, ¿no? Aquí juega un papel muy importante lo que os comentaba. Estos 2 libros, el libro del AERA del 2015 y el Cardiac Device de iTunes, marcapasos de FIS, resincros y holters subcutáneos, suelen ser todas las preguntas. Importante, ya lo dijo Jesús Burgos el año pasado, el kit de supervivencia es importantísimo. Ya llevarte una barrita energética, de llevarte tu calculadora, porque vas a tener que usarla, la botella de agua, y lo que sí es muy importante, fue para mí importantísimo, es llevarte algo para el dolor de cabeza que te va a entrar cuando lleves 3 horas realizando el examen. Y nada, sí, muchas gracias y cuando os presentéis, mucha suerte. Gracias, Juan José. Bueno, vamos a ver la siguiente presentación. La hará Susana Rubio Martín y nos va a hablar sobre las claves para el diseño y la realización de un estudio de investigación. Cuando quiera, Susana. Hola, buenos días. Sobre todo al inicio agradecer al comité organizador que nos hayan invitado por parte de la asociación como miembro del comité científico a participar y a colaborar con vosotros en esta sección. Antes de nada, por si acaso luego con el tiempo vamos rápido, se me olvida felicitar a todas las personas que han entregado trabajos, porque la verdad que este año no solo ha subido el número, sino la calidad. Eso quiere decir mucho de lo que estamos haciendo y lo bien que lo estamos haciendo. De ahí yo creo que el reto de esta exposición, más que explicaros qué es investigación, porque en una ponencia de 15 minutos es como complicado, y vamos a intentar dar 3 claves principales de qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar nuestro trabajo a otro nivel. El título era Las claves del diseño para la elección del estudio de investigación y yo subtitulé Enfermería basada en la evidencia. ¿Por qué? Bueno, no tengo conflicto de interés. El guión vamos a hablar de qué es enfermería basada en la evidencia, vamos a contextualizarla, las fases que tiene, vamos a ver cómo se redactan los objetivos porque tiene que ir muy ligado a la formulación de la pregunta para ver qué diseño, para que sea el diseño más adecuado. Y luego vamos a hacer como una especie de práctico, pero como muy básico, algo así dicotómico. En fin, enfermería basada en la evidencia hay tantas definiciones como la salud, con lo cual, ¿cuál es mejor o cuál es peor? A mí, sobre todo, me gusta la del centro, pero básicamente quiere decir que hay que darle empaque a lo que llevamos haciendo. O sea, nosotros hemos trabajado de diferentes maneras, bien por liderazgo, porque alguien lo hacía de esa manera, tenía autoridad, nos lo decía, por tradición, porque siempre se han hecho así las cosas, por ensayo-error, porque alguien de repente hace esto, como se descubrió la penicilina y demás. Y lo que intenta hacer la enfermería basada en la evidencia es homogeneizar la manera que trabajamos, que no vayamos como pollos sin cabeza, que en los laboratorios de electrofisiología, en las secciones de unidad de estimulación cardíaca se trabaje de la misma manera, pero todo eso tiene que estar basado en algo y eso nos lo da la evidencia. Importante en la enfermería, nosotros se supone que venimos de la medicina basada en la evidencia, pero no somos medicina de segunda. Enfermería tiene su sitio, tiene su cuerpo y no es cuestión de competir, porque tenemos un paciente que cada uno lo ve desde un prisma y ahí es donde entramos. Y la parte fuerte de enfermería es que no solo es la técnica que se está desarrollando aquí, que además es una especialidad muy, muy técnica, sino que también tenemos que ver al paciente y qué quiere y qué necesita. Ese es el fuerte de la enfermería, porque lo que nosotros estamos haciendo es dar unos cuidados. Yo tengo que conocer todo lo que se está diciendo de electromiogramas, de potenciales, etcétera, 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 pero también tengo que saber anticiparme a las complicaciones, tengo que estar vigilándolo.
Ahora lo veremos en un caso práctico. Los elementos que lo basan es un poco lo que he dicho al inicio. Lo hemos estado haciendo por trayectoria, por autoridad, por liderazgo. La enfermería basada en la evidencia es como si viéramos una mesa con 4 patas. Si falta alguna pata no se nos cae la mesa, pero está coja. Y yo no puedo poner nada en la mesa porque se cae. Entonces, ¿qué quiere decir? Primera pata, formación, vivencia lo pongo, ¿no? Es como, hay que tener evidencia, que es lo que nos dicen los libros, pero mi experiencia también cuenta. O sea, lo que yo llevo haciendo tanto tiempo, mi trayectoria también cuenta y también tiene su importancia. Los recursos, obviamente. Cuantos más recursos tenga, mejor. Validez interna y externa tendrá el estudio, porque podría hacer cosas más amplias. Vosotros tenéis la suerte de pertenecer dentro de la cardiología a una sección que tiene bastantes recursos. No todos los demás de la cardiología podemos decir lo mismo. Aprovecharlo, porque además tenéis una especialidad muy bonita. La evidencia contra está disponible, claro. Si yo quiero aportar, tengo que saber qué es lo que hay, porque para decir lo mismo, o a lo mejor estoy en contra de lo que se dice y hay que cambiarlo, hay que cambiar un protocolo porque ya no me vale. Y volvemos al paciente. Esto es igual, yo puedo saber que dando diuréticos voy a mejorar su insuficiencia cardíaca, etcétera, etcétera, pero no puedo darle ese serum diurético a las 10 de la noche y tenerle toda la noche levantándose al servicio. ¿Entendéis la diferencia? Bueno, pues esto es un poco explicado lo que hemos dicho ahora. Vale, fases. Vamos a ver qué fases tiene esto, cómo llego a hacer esto. Básicamente son 5 fases. Primero, imprescindible, tengo que saber qué quiero hacer. ¿Cuál es mi duda? ¿Cuál es mi inquietud? ¿Qué me estoy preguntando? Lo siguiente, ir a una revisión bibliográfica de la evidencia. ¿Qué es lo que han dicho? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué puedo aportar? Lectura crítica se puede decir de muchas maneras, pero básicamente es leer la letra pequeña, porque no todo lo que está publicado tiene validez. Y nosotros tenemos criterios, no solo científicos, sino clínicos, porque hay muchos estudios que te dejan, hay unas estadísticas significativas, pero que luego clínicamente no tiene ninguna lógica o a nosotros no nos aporta nada. Ahí es nuestra labor, más allá de que tengamos muchos conocimientos o no en mi investigación. Una vez que tengo todo hecho, es como voy a hacer ya el estudio, lo implemento, y según lo que tenga, reevalúo a ver si he aportado algo, si he sacado alguna cosa. Nosotros hoy básicamente solo nos podemos centrar en la formulación de la pregunta, que para mí casi es lo más importante porque es la llave que nos da a todo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, básicamente tiene que tener estas características que yo creo que son como de perogrullo. Derivan de una curiosidad, de una inquietud, de una duda. El ser humano es curioso por definición. Tener una estructura, ¿por qué? Porque nos va a facilitar el hecho de la búsqueda. Yo pongo aquí entre paréntesis la estructura PICO, que ahora haremos un ejemplo porque te facilita mucho esa revisión bibliográfica que hemos hablado después. Y luego, pues, si tengo una estructura clara de la pregunta, voy a saber claramente cuál es el diseño, porque me lleva tácticamente a él. Y depende de cuál sea el objetivo, voy a plantear un estudio, voy a plantear otro. Yo voy viendo una evolución desde el Comité Científico de la AEC, que todo eso en enfermería estamos entrando, porque a veces ponemos unos objetivos que la mayoría de las veces no concuerda con lo que estoy haciendo. No lo puedo averiguar. No puedo averiguar la eficacia de tal procedimiento con un descriptivo. Ahora veremos por qué. Y eso lo hemos repetido hasta la saciedad. Bueno, un caso práctico así como muy simplón que se nos puede dar a todos en nuestro trabajo. Pongo aquí que es un señor de 60 años anticoagulado que se le pone un DESFI y bueno, pues se hace toda la técnica, todo lo que habéis hecho y demás. Y cuando terminamos se cura la herida y una enfermera dice, oye, vamos a poner un apósito compresivo y peso 24 horas. Y otra que ha llegado nueva y dice, no, esto de peso no, con frío. Es una chorrada, no entiendo, es para que se vea. ¿Quién tiene razón o quién no la tiene? Vamos a hacerlo con un estudio. Y se plantea una pregunta genérica y dice, bueno, ¿es conveniente usar el frío, es conveniente usar el peso para evitar las complicaciones vasculares en pacientes anticoagulados con síndrome? Contextualizando el problema y la muestra. Según la estructura PICO, lo tienes que desglosar en 4 partes. La P es acrónimo del problema, del paciente. Vamos a contextualizar a quién, con quién estoy trabajando. En este caso, pacientes anticoagulados con síndrome con un implante de DESFI. La intervención es lo que se viene haciendo, que en este servicio lo que se hacía era compresivo con peso. Lo voy a comparar, esto puede aparecer o no, si estoy comparando procedimientos o quiero ver la diferencia de una educación y de otra, lo haré. Si no la hace, no siempre tiene por qué aparecer. Lo vamos a comparar con lo del frío que hemos dicho y qué es lo que quiero esperar, el resultado del outcome del Nick-Nanda. Que disminuya el dolor, que disminuya el hematoma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si veis abajo,
esa pregunta ya está más estructurada y sobre todo pongo en azul mi objetivo. Porque yo lo que quiero ver es cuál es más efectiva. Y cuál es más efectiva solo puedo hacerlo con un experimental. Tenéis una aplicación en el Ministerio de Sanidad que es Street Database, que es un metabuscador, que esto os lo hace fácil. Además tiene la estructura que puedes meter pico, desglosarlo como tú quieras y te va a hacer una revisión exhaustiva de las guías clínicas, que quiere decir que ese trabajo de revisión de toda la bibliografía que hay, alguien que ya sabía la ha hecho y tú dispones de ella. Tan sencillo como eso, que a veces nos metemos en revisiones bibliográficas como que, bueno, esto es un mundo y hay gente que ya lo tiene hecho. Aprovechémoslo. Lo de los objetivos, estos son dos cuadros que encontré en Internet que me parecieron como muy curiosos, porque allí a la izquierda veis los verbos que se utilizan y dependiendo del verbo me va a llevar a un estudio o a otro. No es igual, yo hago la analogía de hacer una foto a hacer un vídeo. Yo tengo una foto, veo una imagen de unos niños jugando en la playa. Si solo tengo la imagen, solo puedo describir qué hay allí, que hay 4 niños, que hay agua, que hay arena, que hay lo que sea, pero no puedo saber ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni por qué están allí, ni qué quieren. Para eso tengo que hacer un seguimiento, tendría que hacer un vídeo que puedo ir hacia adelante o hacia atrás. ¿Veis la diferencia? Pues eso pasa igual con los objetivos. Una cosa es que yo quiera clasificar, describir, caracterizar, enumerar, medir, identificar, y otra cosa es que quiera criticar algo, analizarlo, compararlo, deducir algo. Ya estoy analizando. Estos serían otros ejemplos de... Vale. Tengo la pregunta, ¿ahora qué hago? Yo ya tengo la curiosidad, en nuestro laboratorio nos planteamos tal cosa. Pues muy bien, tengo la pregunta, sé qué quiero. ¿Cuál es el objetivo de mi investigación? Quiero hacer la foto, quiero saber la película. Y dentro de la película o de la foto, ¿con qué verbo voy a tipificar mis objetivos? Eso me va a llevar directamente al diseño. Dependiendo de los recursos y nuestras capacidades, por ejemplo, un analítico haremos un observacional o un experimental. Si eso lo tenemos claro, nos da directamente el apartado de material y métodos, que es lo que conforma el estudio. Y una cosa, tiremos de las unidades de investigación. No todo el mundo tiene por qué saber calcular la muestra. No todo el mundo tiene por qué saber qué estadística inferencial tengo que hacer. Tenemos unos servicios de investigación en los hospitales que enfermería apenas los utiliza. Si tienes esto, vas a tener el proyecto de investigación hecho, vas a tener el estudio de investigación hecho con validez interna y externa y tienes el artículo casi escrito, porque ahora nos explicará la compañera cómo se hace. Teniendo eso, es la llave de todo. Es nuestra guía, es como nuestro padre nuestro a seguir. Clasificamos, se puede clasificar, esto es igual que las definiciones, como queramos, pero yo quería hacerlo como de una manera muy sencilla, de sí, no, blanco, negro, que sea fácil. Entonces, según el paradigma, que está así como muy de moda, pues tenemos el cuantitativo, del que venimos, del biomédico, del empírico, el que mide, como lo más tangible, y tenemos el cualitativo naturalista, que es lo fenomenológico, la hermeneuta, lo que interpreta, el que comprende. Y enfermería tiene la suerte de ser mixta, porque tenemos mucha capacidad y mucha formación cuantitativa y empírica, pero al mismo tiempo tenemos las habilidades del cualitativo, porque lo llevamos haciendo toda la vida. Eso de a pie de cama es real y nos permite saber la percepción que tiene el paciente en cada momento, más allá de pasar una encuesta de calidad de vida. Finalidad, pues lo que hemos dicho, descriptivo analítico, foto o vídeo. Yo creo que con eso se os va a quedar clavado. Unidad de análisis, pues si voy al individuo o cojo poblaciones, que sería un ecológico. Según asignamos el factor. Asigno el factor, controlo el factor, la variable independiente que voy a medir, que no, simplemente la voy a observar, observacional. Que puedo controlarlo, estaremos en un experimental. Según temporalidad, pues esto casi va con la foto o vídeo. Si hago la medición en un tiempo estanco y solo una medición, eso es transversal, que son los estudios de prevalencia. Y si ya voy a analizar algo, voy a hacer un seguimiento, voy a monitorizarlo, lo voy a hacer longitudinal, ya tengo una distancia, o voy hacia adelante o voy hacia atrás, o voy al efecto o voy al caso. Enfermería nos quedamos mucho en el descriptivo transversal. Y es como, hay que ir avanzando un poco más, da un poco de miedo, pero luego en realidad lo analizamos, pero nos falta hacer ese seguimiento, que está muy bien hacer la prevalencia de tal, de nuestros pacientes, de nuestros compañeros, etcétera, pero podemos ir avanzando un poquito más. Y luego en el sentido o hacia atrás retrospectivo o hacia adelante prospectivo. Esto era así como un esquema muy fácil de lo que hemos estado hablando, apenas me paro, porque si no hay secuencias transversales, si la hay longitudinal,
Y esto es muy bueno para los observacionales. ¿Hacia dónde voy? Desde el factor de exposición hacia la enfermedad, estaré en una cohorte porque parto de gente sana. Y si luego, al contrario, estoy en un casos control. Esto va a depender de las ventajas y desventajas de cada estudio, sobre todo de lo que yo estudie de la enfermedad, si tiene mucha prevalencia o no la tiene. Este es en el que sí que me quiero parar. Si tenéis claro esto, lo tenéis claro todo. Esto luego se puede desgranar todo lo que queráis, pero en bruto tú tienes una pregunta de investigación. Si la contesto desde quién es, cuándo, cómo y dónde, simplemente describo, o de por qué estoy analizando. Entonces, eso se describe de tal manera. Tengo una hipótesis, en el descriptivo no. Solo quiero ver qué es lo que hay, pero el descriptivo me vale para generar una hipótesis. Con lo que yo vea, si yo hago un estudio de tasas de mortalidad y me sale que la tasa mayor de mortalidad es por causas por accidentes de tráfico y que la tasa mayor de muertos en una edad entre 20 y 25, o sea, de 20 a 25 años es la mayor, posiblemente yo, después de hacer ese estudio, oye, pues a lo mejor es que el factor de riesgo mayor para morir siendo joven es que conduces un coche. Esto lo voy a analizar y ya pasaría al otro. ¿Que no tengo? Pues eso, lo que hemos dicho, descriptivo. Me voy al individuo, a la población y ahí paro. Eso nos sirve para generar hipótesis, que está muy bien, pero lo interesante es dar el salto a lo demás. ¿Que quiero analizar algo? Pues ya tengo que hacer un seguimiento, es longitudinal. Lo que hablamos, controlo el factor de exposición, designo a quién se le da la medicación, a quién le pongo el apósito, a quién se le da la educación sanitaria, a quién se le asigna un protocolo nuevo, lo decido, se aleatoriza. Sí, estoy en un experimental, que no simplemente voy a observar lo que estamos haciendo y ver cuáles son las diferencias, estaré en un observacional. Entonces, en el experimental, la diferencia es si hay grupo control o no. No siempre se puede tener grupo control, es dinero. Que lo tengo, nos vamos a los ensayos clínicos, que son los de mayor evidencia. Que no lo tengo, bueno, pues tenemos los de antes-después, que yo mido unas variables antes, doy una información, en enfermería hace mucho educación para la salud, y lo mido después. O un cuasi experimental, que es cuando el grupo control no se puede comparar. Y en el observacional lo que hemos dicho, o voy desde la exposición o vengo ya desde la enfermedad. Susana, te queda un minutito, ¿eh? Vale, pues venga, hacemos un par de estos. Es una cosa como muy sencilla. ¿Cuántos implantes de marcapasos se realizaron en la unidad? Pues realmente lo que quiero hacer es medir. Pues ¿con qué lo voy a hacer? Con un cuantitativo. Si lo que quiero hacer es lo que percibe, lo que observa, lo que hemos dicho, nos vamos al cualitativo. Lo que hablábamos de las tasas, si quiero describir algo, ver qué es lo que está pasando, simplemente medirlo, me voy al descriptivo, genero la hipótesis y si ya lo que quiero es analizar, observar algo, me tengo que ir a un analítico. Busco la causa-efecto. ¿Cuál es la prevalencia? Pues lo que hemos dicho, hacer la foto en el transversal, hacer una medición única del factor que esté midiendo. Si ya tengo que monitorizar algo, hacer un seguimiento, me voy a longitudinal. ¿El tratamiento con beta-bloqueantes favorece la aparición del bloqueo en pacientes de consulta de arritmia? Quiero analizar, quiero saber algo. Si yo no controlo el factor porque simplemente mido a los pacientes que llegan a la consulta de arritmia y veo los que tomaron los beta-bloqueantes y los que no, y los sigo, es un observacional porque el investigador, que lo pongo ahí en rojita, no controla el factor, la variable independiente, que es lo que quiero medir. Que sí, porque estoy utilizando un apósito u otro, pues ya me paso a un experimental. Y esta el que ponía era la diferencia de que fuera una cohorte, si voy desde todos los pacientes y veo el que llega al bloqueo, o si cojo el que tiene el bloqueo y me voy hacia atrás si tomaron medicación. Bueno, en conclusión, la pregunta de investigación, si la tengo clara, si la estructuro, voy a hacer una revisión bibliográfica que va a ser certera y me va a decir lo que puede aportar, la magnitud, la evidencia y la relevancia. Me va a llevar a construir unos objetivos que en relación al verbo que yo utilice y lo que quiera medir me va a llevar directamente al diseño. Y eso conjunto con los recursos que tenga me va a facilitar lo que hemos dicho, el proyecto, la ejecución del estudio, la divulgación científica y la redacción del artículo científico. Y más o menos sería eso. Y leer la última frase, que la enfermería basada en la evidencia contribuye a mejorar la calidad de la atención que se presta a los pacientes proporcionando la información necesaria para ayudarnos a la legislación terapéutica y de cuidados más adecuada en cada caso. Estandarizar, pero que tenga un fundamento, esa es la evidencia en realidad. Lo llamemos como lo queramos llamar. Tenéis muchísimos recursos en la red. A mí lo que me parecen como más intuitivos y didácticos es el blog de Azucena, que se llama Evidencia. Hay unas plataformas de formación que son muy buenas, como Salus Place.
El campo virtual de Fuden a través de SAPSE tiene muchísimas cosas. Nuestra revista de enfermería tiene la sección de metodología que coordino y vamos haciendo artículo por artículo de una manera lineal lo que es la investigación desde lo más básico a lo más complejo, la sociedad española, etc. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Susana. Bueno, la siguiente presentación la va a hacer Mariona Matas y nos va a hablar de cómo elaborar una publicación científica. Cuando quiera, Mariona. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, gracias al comité organizador por darme la oportunidad de venir a hacer esta charla y gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. Todos sabemos que la humanidad desde siempre ha tenido necesidad de comunicación, de transmitir información, y continuamos así. Las primeras revistas científicas fueron puramente descriptivas, tienen unos 300 años, las revistas científicas, las publicaciones científicas, tienen unos 300 años de vida y eran puramente descriptivas. Describían un hecho, yo he hecho esto, y veo esto y hago lo otro, puramente descripción. Pero gracias al descubrimiento de las enfermedades microbiológicas, los descubrimientos de Pasteur y de Koch de hace unos más de 100 años, las publicaciones científicas se convirtieron en un tipo de publicaciones con una metodología mucho más específica. Entonces fue cuando apareció el método del IMRID. El método IMRID es lo que todos conocemos en un artículo científico de introducción, métodos, resultados y discusión. Fue como se estructuró entonces la publicación científica, que ahora lo iremos viendo. Este formato IMRID responde a 4 claves. La primera es introducción, que lo que se tiene que hacer es describir cuál es el problema, material y métodos, cómo se ha estudiado este problema, resultados, qué hemos encontrado y en discusión, discutir qué significan todos estos hallazgos. La revista científica ha sido durante, ya hemos dicho, más de 300 años, el espacio privilegiado para los científicos, para enfermería también, para dar a conocer todos nuestros resultados de trabajo. Una publicación científica es el resultado de una investigación basada en un método científico que tiene como objetivo la divulgación de estos resultados que se van a traducir en forma de publicación. Tened presente que todo trabajo científico, todo, no finaliza hasta que se publican sus resultados. Por lo tanto, la publicación es la etapa final de un proceso. La publicación científica, hay cantidad de revistas de enfermería en donde podemos nosotros publicar. En cualquier revista hay una serie de secciones, que aquí las veis, editorial, caso clínico, artículos de revisión, carta al director, comunicación breve, pero yo no os voy a explicar exactamente qué consiste cada una de estas partes, porque esto lo podemos encontrar en cantidad de información que tenemos en las redes, en la misma página web de nuestra asociación. En otras páginas en la red, en Internet, podéis encontrar cantidad de información de cómo publicar, de cómo se tiene que hacer un caso clínico, cómo escribir un artículo científico. Para esto yo creo que mi función no es esta, de venir a explicar exactamente cómo se hace, pero sí que quiero daros unos cuantos consejos que yo he intentado utilizar y que quiero animaros que vosotros también lo hacéis. Yo creo que enfermería puede escribir todo lo que nos inquiete, todo. Cualquier idea que tengamos es buena y lo que tenemos que hacer es saberla aprovechar, moldearla bien y aprovecharla. Publicar realmente no es fácil, es difícil, pero hay que empezar. Y empezar es a pedir ayuda a los compañeros que realmente hace tiempo que lo hacen, que nos echen una mano y posiblemente al cabo de un tiempo, cuando lo vayamos haciendo nosotros, serán a nosotros quienes nos pedirán ayuda a los más jóvenes. Pero lo podemos hacer y tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos una idea, como enfermeros tenemos una idea y vamos a hacer qué podemos hacer con esta idea. En primer lugar, tenemos que identificar el área de interés. ¿Qué queremos? ¿Qué tipo de idea queremos? ¿Una idea de cuidado clínico? ¿Un protocolo?
un trabajo de investigación, como ha explicado Susana, en un área de interés de gestión, tener esta idea. ¿Qué queremos transmitir con esta idea? ¿Qué quiero hacer con esta idea? Esto es un momento en donde tú tienes muchas ideas en la cabeza y hay que irlas clasificando en trocitos. Una vez tenemos esto claro, vamos a decir a quién voy a transmitirlo, cómo voy a hacerlo, por qué quiero transmitirlo y dónde quiero difundir esta idea. Una vez tenemos claro este tema, lo que tenemos que hacer es una buena revisión bibliográfica, que es buscar toda la documentación que tenemos actualmente sobre el tema que nosotros queremos estudiar. Y esto es utilizar todas las bases bibliográficas y toda la red informática que nos ha explicado Susana, que disponemos de ella y hay que aprovecharla. Tenemos que aprovechar estos recursos que antes no existían. Vamos a decidir a qué tipo de revista, que hay infinidad de revistas, que luego lo veremos, donde podemos publicar y a qué parte de la revista queremos, si un caso clínico, si un editorial, una carta al director, una comunicación breve o puramente un artículo científico. Importante, una vez tengamos la revista a la que queremos nosotros publicar, lo que tenemos que hacer es saber qué normas de publicación tiene esta revista para adaptarnos, porque si no, evidentemente, no nos lo van a aceptar. Y empezar a partir de ahí. Todos estos pasos hay que irlos haciendo, ir publicando, ir probando. Y importante también, si nos rechazan un artículo, que posiblemente algunos nos lo van a rechazar, porque no es fácil publicar, no nos desanimemos. No quiere decir que el artículo esté mal escrito o que el artículo sea malo. Posiblemente o no esté explicado de la manera adecuada que quiere la revista y tenemos que probarlo en otro sitio, pero sobre todo, toda la crítica que se nos ha hecho de no aceptación, aprovecharla para otra ocasión, ¿de acuerdo? Pero no nos desanimemos. El que un artículo no nos lo rechacen no quiere decir que sea malo el artículo. Quizá hay que recolocarlo en otra revista. ¿Por qué enfermería tenemos que publicar? Pues muy sencillo, para adquirir más conocimiento, porque es una manera de aprender, para nuestra propia carrera profesional, para nuestro currículum y poder buscar posibles sitios de trabajo mejores, para darnos a conocer. Al principio he dicho que necesitábamos intercambiar información, pues para darnos a conocer cómo trabajamos y saber cómo trabajan los demás. Tened presente que lo que no está escrito no está hecho. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no los publicamos, si no lo escribimos, si no lo transmitimos, es como si realmente de cara al exterior no hiciéramos nada, en el buen sentido. Evidentemente que hacemos, pero no se nos conoce lo que hacemos. Enfermería tiene que dejar huella, y esto sí que quiero dar este mensaje. Enfermería tenemos que dejar huella a la hora de escribir, tenemos que publicar. Tienen que saber lo que hacemos muchísimas cosas y tenemos que registrarlas. En toda publicación científica se pasan por 3 fases. La primera, ya la hemos dicho, antes de escribir, es reorganizar toda esta estructura de qué es lo que queremos hacer, dónde lo vamos a hacer, buscar la información y empezar a escribir un documento, estructurarlo. La segunda fase es, una vez lo tenemos todo claro y vamos a escribir el artículo, establecer las normas de publicación de la revista, tener presente un buen lenguaje y una buena ortografía, el formato y la presentación que sea la adecuada, adecuarnos a cada revista la manera que nos dice que tenemos que publicar. Y la tercera fase es que, evidentemente, después de escribir, revisar muy bien esta publicación. Es una carrera de obstáculos, sí que lo sabemos. La publicación, la investigación, es una carrera de obstáculos y realmente hay obstáculos francamente duros. Pero a pesar de esto, yo os animo a que no os desaniméis. Perdonad la redundancia, pero es una carrera de obstáculos. La estructura de un artículo científico, todos lo sabéis, es un título, que os recomiendo que sea, y todo el mundo lo dice, cualquier red, cualquier publicación lo dice, el artículo tiene que ser un artículo que sea muy, muy claro y no excesivamente largo, que diga exactamente el artículo qué es lo que queremos transmitir. El autor o autores, gran batalla.
Los autores o el autor se gana, no se regalan. Esto es un punto muy importante porque todo el mundo quiere ser autor de un artículo, pero hay que trabajarlo. El artículo hay que trabajarlo y realmente yo creo que quien es autor o los autores de un artículo son quienes realmente han contribuido en la descripción, en la idea, en la escritura, en la revisión. Luego ya vendrán la parte de agradecimientos, pero los autores no se regalan y sabemos que es una de las partes en donde hay francas discusiones a veces. El resumen es, bueno, como dice la palabra, es el resumen de todo lo que queremos transmitir, en donde están las palabras clave de la búsqueda bibliográfica y es el resumen de todo lo que nosotros queremos transmitir. Las palabras clave también tienen que estar incluidas en un artículo y es unas 4 o 8 palabras que serán a partir de las cuales nosotros haremos la revisión bibliográfica y buscaremos toda la información actual sobre el tema. Luego lo iremos viendo en un ejemplo. Luego hay un bloque que es el contenido, en donde está la introducción. La introducción informa a propósito del trabajo y de la importancia del por qué hacemos este artículo. Aquí en esta introducción es donde utilizaremos toda la información que hemos recogido de la revisión bibliográfica, que la iremos referenciando. Se explica el estado actual del tema que vamos a tratar. Material y métodos, evidentemente, pues cómo hacemos la investigación, qué tipo de análisis utilizamos, qué población estudiamos, qué entorno vamos a estudiar. Los resultados, pues la palabra lo dice, lo que vamos a explicar es qué hemos obtenido de todo este estudio que hemos hecho. La discusión lo que hace es explicar estos resultados y compararlos con los resultados que conocemos de otros estudios. Y otra parte muy importante es las referencias bibliográficas y la literatura citada, enumerarlas en la introducción. Es una parte muy importante. Esta diapositiva la he puesto porque fijaros que hay, por ejemplo, en el título, es en donde realmente la gente se fija más, en el título y en el resumen. Fijaros que en lo que es el problema, los detalles, trabajos relacionados, hay 10 lectores, 3 lectores, pero fijaros, 1000 lectores en el título. El título es un punto de referencia muy importante, al igual que lo es el resumen. Si el resumen atraerá y continuarán leyendo el artículo. Bueno, os he puesto un ejemplo de un artículo cualquiera, en donde evidentemente está el título, pesos competenciales asociados a las diferentes áreas de cuidados en el ámbito hospitalario, queda claro qué es lo que queremos estudiar, los autores, el resumen, en donde se hace un breve resumen de todo lo que quieres escribir, las palabras claves que se han utilizado para buscar la bibliografía en las bases bibliográficas, la introducción en donde se explica, ya hemos dicho, en donde se explica el estado actual del tema, lo que hemos encontrado en esta búsqueda bibliográfica, el método, en donde se explica la muestra, el entorno, en qué hospital se estudió, quién participó, los resultados, la discusión. Y un punto también pienso que es importante, antes hemos hablado de los autores, no todos pueden ser autores de un artículo, pero pienso que es importante agradecer a todo el mundo que ha participado en la elaboración de este artículo, desde la gente que ha trabajado para recoger los datos o desde la gente que ha participado en cualquier momento del artículo, incluso en la revisión de este artículo. Y la bibliografía también es un punto muy importante, que ahora hablaremos de cómo tiene que referenciarse. Voy a daros 4 consejos y casi con esto acabo. Debemos de ser muy cuidadosos, y esto es muy importante, con la ortografía y con la gramática. Pensad que una mala redacción de un artículo puede llegar a impedir o a retrasar, pero incluso te pueden rechazar un artículo que puede ser excelente trabajo. Consultar cualquier base de datos y aprovechar la red de Internet, porque hay cantidad de bases de datos y de sitios en donde podemos encontrar información. Utilizar también el buen uso de los tiempos verbales. El resumen generalmente se hace en pasado, la introducción en presente, la explicación de material y métodos también en pasado, el resultado en pasado y la discusión en presente.
Las citaciones bibliográficas, cada revista tiene su normativa, pero sabemos que hay generalmente la norma de Vancouver, las normas APA, que son las utilizadas para explicar y citar las referencias bibliográficas. Es muy importante utilizarlas de manera muy adecuada. Fijaros la cantidad de revistas que existen de enfermería, aquí están, y muchísimas más que hay, cantidad de revistas tenéis para publicar, cantidad de red en donde podéis encontrar revistas españolas y extranjeras para publicar. Y ya como decía Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para poder escribir, que es tener algo que decir y decirlo. Muchísimas gracias.